En el corazón de la Ciudad de México, a finales del siglo XIX, mientras el país intentaba modernizarse bajo el régimen de Porfirio Díaz, un hombre caminaba por las calles empedradas con un chaleco elegante, un bigote perfectamente cuidado y un aire de aparente respetabilidad. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía uno de los criminales más oscuros de la historia mexicana. Su nombre era Francisco Guerrero Pérez, pero la prensa y la gente lo llamaban el Chalequero, por la prenda que siempre vestía. Entre 1880 y 1908, estranguló a decenas de mujeres, principalmente prostitutas y mujeres marginalizadas, en los barrios más pobres de la capital. Fue el primer asesino en serie documentado en México, y su caso marcó un antes y un después en la historia del crimen en el país. Este es el relato de El Chalequero, el hombre que convirtió las calles de la Ciudad de México en un lugar de miedo y misterio. La historia de El Chalequero no puede entenderse sin el México de finales del siglo XIX. Era la época del Porfiriato, un periodo de más de 30 años bajo el mando de Porfirio Díaz. México se transformaba. Ferrocarriles, telégrafo, fábricas y modernización en la capital. Pero al mismo tiempo, la desigualdad social era brutal. Mientras la élite gozaba de lujos europeos, la mayoría de la población vivía en pobreza extrema. Las ciudades crecían rápidamente, y con ellas los cinturones de miseria. La prostitución era común en barrios marginales de la Ciudad de México, y muchas mujeres, sin otra opción para sobrevivir, se convertían en trabajadoras sexuales. Fue precisamente este sector vulnerable el que el Chalequero eligió como blanco. Mujeres jóvenes, pobres, invisibles para la sociedad y desechadas por la moral de la época. Su muerte rara vez era investigada con seriedad, y por eso los crímenes pudieron repetirse durante décadas. Francisco Guerrero Pérez nació alrededor de 1840 en la Ciudad de México. Poco se sabe de su infancia, pero la mayoría de las crónicas coinciden en que desde joven mostró un carácter dominante, violento y manipulador. Con el tiempo, adoptó el hábito de vestir chalecos elegantes, lo que le dio el apodo de El Chalequero. Durante el día, aparentaba ser un hombre respetable. Se relacionaba con vecinos, iba a tabernas e incluso trabajaba en oficios humildes. Pero de noche, recorría las calles empedradas de barrios como La Merced y Tepito, buscando mujeres vulnerables. Su método era seductor al inicio. Ofrecía compañía, dinero o un trago. Pero detrás de esa apariencia amable se escondía un asesino frío. Una vez ganada la confianza de la víctima, las conducía a lugares oscuros y solitarios. Allí, las estrangulaba con sus propias manos, a veces usando pañuelos o cintas. Los primeros asesinatos pasaron desapercibidos. La prensa no los reportaba y la policía los consideraba simples muertes de mujeres de mala vida. Eso le permitió perfeccionar su modus operandi y sentirse cada vez más intocable. Con el paso de los años, la violencia de Francisco Guerrero Pérez se hizo cada vez más frecuente y brutal. Entre las décadas de 1880 y 1888, se le atribuyen al menos 20 asesinatos, aunque algunos cronistas de la época aseguran que pudieron ser más de 30. El patrón era siempre el mismo: mujeres pobres, trabajadoras sexuales o vendedoras ambulantes que recorrían los barrios marginales de la Ciudad de México. El Chalequero las abordaba con un aire de amabilidad, prometiéndoles dinero o protección. Muchas de ellas, cansadas de la miseria y sin redes de apoyo, aceptaban su compañía, pero esa aparente cortesía se transformaba pronto en terror. En lugares oscuros como callejones, lotes baldíos o zonas cercanas al río Consulado, Francisco Guerrero atacaba. Las estrangulaba con sus propias manos, con un pañuelo o con la cuerda que llevaba consigo. Algunas veces después del crimen, arrojaba los cuerpos a canales de agua para dificultar su identificación. Lo más inquietante era su capacidad para moverse con naturalidad entre la gente. Mientras los barrios comentaban con miedo sobre las mujeres desaparecidas, él continuaba su vida diaria, bebiendo en tabernas, conversando con vecinos, vestido siempre con su chaleco elegante. Al principio, la prensa casi no reportaba estos crímenes. La sociedad de la época consideraba que la vida de prostitutas o mujeres pobres tenía poco valor, pero a medida que el número de víctimas crecía, comenzaron a aparecer notas en periódicos como El Monitor Republicano y El Diario del Hogar. Los titulares hablaban de un hombre misterioso que mataba con saña a mujeres indefensas. Fue la prensa la que popularizó el apodo de El Chalequero, porque siempre era visto con chalecos llamativos. El nombre se quedó grabado en la memoria colectiva.
Los vecinos de barrios como Tepito, La Merced y Santa María la Ribera empezaron a temer salir de noche. El chalequero se convirtió en una sombra, un fantasma que podía aparecer en cualquier esquina. En 1888, finalmente, la policía logró detenerlo tras el hallazgo de varias mujeres muertas con signos de estrangulamiento. Testigos aseguraban haber visto a Francisco con las víctimas horas antes de su desaparición. El arresto fue un escándalo. Por primera vez, un asesino en serie era presentado ante la justicia mexicana. Durante el juicio, Francisco mostró una frialdad impresionante. Negaba algunos crímenes, admitía otros con indiferencia y nunca mostró arrepentimiento. Fue condenado a pena de muerte. Sin embargo, en 1904, gracias a reformas legales y a la corrupción del sistema penitenciario, su sentencia fue conmutada a prisión de por vida. Pasó varios años en la cárcel, pero siempre mantuvo un comportamiento aparentemente tranquilo y disciplinado. El error fatal llegó en 1904, cuando por buen comportamiento Francisco Guerrero fue liberado. Tenía más de 60 años, pero el deseo de matar no había desaparecido. Apenas recuperó su libertad, volvió a las calles de la Ciudad de México y ya no había dudas. El instinto homicida del chalequero seguía intacto. Cuando Francisco Guerrero Pérez salió de prisión en 1904, muchos pensaban que un hombre de más de 60 años ya no representaba peligro. Sin embargo, la mente de un asesino no se transforma con los barrotes de la cárcel. Apenas volvió a caminar libre por las calles de la Ciudad de México, regresó a sus viejos hábitos. Las crónicas de la época cuentan que frecuentaba tabernas, callejones y barrios pobres. Ya no era el hombre elegante de antes. Su aspecto envejecido lo hacía pasar desapercibido, pero su mirada seguía siendo la de un depredador. Entre 1904 y 1908, varias mujeres fueron halladas muertas en circunstancias similares a las de sus crímenes anteriores. El punto final llegó en 1908, cuando fue acusado del asesinato brutal de una anciana. El caso fue imposible de ocultar, y la policía volvió a ponerlo bajo custodia. Durante su nuevo juicio, la figura del chalequero ya era bien conocida en la prensa. No se trataba de un criminal cualquiera, era el primer asesino serial de México. Su nombre aparecía en titulares y su historia causaba pánico entre la gente. Los fiscales presentaron pruebas de sus nuevos crímenes y recordaron sus asesinatos anteriores. Francisco, envejecido y con el rostro endurecido por los años, se mostró desafiante. Nunca expresó arrepentimiento verdadero. Esta vez la justicia fue contundente. Fue condenado a pena de muerte por fusilamiento. El 13 de noviembre de 1910, apenas días antes del estallido de la Revolución Mexicana, Francisco Guerrero Pérez fue llevado al paredón. Tenía más de 70 años. Testigos cuentan que caminó con calma, vestido con su inseparable chaleco, y que hasta el último momento mantuvo un aire de desafío. Cuando los soldados apuntaron sus rifles, levantó la mirada como si quisiera retar a la muerte. Segundos después, las balas acabaron con la vida del hombre que por décadas había aterrorizado a las mujeres de la Ciudad de México. Así terminó la historia de El Chalequero, el primer asesino serial registrado en México. El caso de Francisco Guerrero Pérez marcó profundamente la historia criminal mexicana. Por primera vez, la sociedad y la prensa enfrentaban la idea de que podía existir un asesino en serie en el país. Su historia reveló la vulnerabilidad de las mujeres pobres y la indiferencia de una justicia que, al liberarlo en 1904, permitió que volviera a matar. También mostró cómo el machismo y la desigualdad social de la época convertían a las víctimas en invisibles. Hoy, más de un siglo después, el nombre de El Chalequero sigue siendo sinónimo de terror y de la oscuridad que puede habitar en alguien aparentemente común. Francisco Guerrero Pérez, El Chalequero, pasó a la historia como el primer asesino serial de México. Durante casi 3 décadas, ocultó su maldad bajo la apariencia de un hombre común, mientras dejaba un rastro de muerte entre las mujeres más vulnerables de la capital. Su caso nos recuerda que el crimen no surge de la nada. Nace en una sociedad marcada por la desigualdad, la corrupción y el silencio. ¿Qué opinas tú de este caso? ¿Crees que la justicia de su tiempo fue suficiente? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Dossier Criminal para conocer más historias reales de crímenes y misterios del México.